Mi eterno y soberano Dios, limpia estos labios de barro y dame permiso de compartir tu palabra. Rompe sus corazones de mármol, de diamante, de piedra, y conviértelos en corazones de carne, Señor Jesús, para que amen tu palabra, obedezcan tu palabra, escudriñen tu palabra, porque tu palabra es la que nos da vida y vida eterna. Tu palabra es la que nos enseña cómo entrar al reino de los cielos. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Condenación. Romanos 5, 12, 21. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes que se entregara la ley y se le tomaba en cuenta como pecado, aunque todavía no existía ninguna ley para violar. Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los días de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán como hijo de Dios es una figura, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir, pero hay una gran distancia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos.
Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Mi estimado amigo, hermano y radio oyente, después de haber leído estos textos reveladores de la condición de la condenación establecida por la justicia de Dios, preparemos nuestro corazón para abordar con conciencia cuál es el estado del hombre pecador y si el concepto que tenemos sobre Dios, el pecado, la condenación eterna o la justicia de Dios concuerda con la revelación divina en su palabra escrita o solo es nuestro parecer. Sin embargo, permítame decirle, mi estimado oyente, que Dios nunca se ha dejado sin testimonio. Dios anticipó que habría hombres que no obedecerían sus mandamientos ni buscarían la vida eterna, y por lo tanto estableció un castigo para aquellos que no cumplan sus leyes. Ante una existencia tan corta del hombre en la tierra, pasajera, muchos alegan que un Dios bueno no sería capaz de condenar al mundo. Mas cuando el mundo está plagado de injusticias, tristezas, aflicciones, dolor, sufrimiento y muerte. De ahí que siempre surja la pregunta: ¿cómo es posible que ante nuestra debilidad, flaquezas y fragilidad humana, un Dios bueno condene a la humanidad? Los seres humanos consideran que Dios no puede ser malo y que por ser bueno tendrá misericordia de ellos, porque un Dios que es todo amor no puede quemar con fuego ni puede ser un Dios destructivo. Ahora, otros han ido más lejos preguntándose: si existe un Dios bueno, solo es eso, bondadoso, pero no puede hacer nada porque el mundo no está bajo su control, y no sería todopoderoso porque no se ha visto su poder para detener los males que aquejan a la humanidad. Siguen imaginando con insistencia y aseguran: si Dios es bueno y no es todopoderoso, tampoco puede ser justo, porque la maldad reina en el mundo. Entonces concluyen: ¿cómo o de qué nos puede juzgar Dios si no hay nada bueno en el hombre y Él no hace nada por él? Esta forma de pensar, estimados oyentes, ha llevado a muchos a vivir inadecuadamente, creyendo que pueden llevar una vida de placeres y sin normas.
regidos por sus ideas y filosofías, sin consecuencias, satisfaciendo sus vanidades, y al final de su vida denigran de Dios con su amargura o tratan de buscarlo afanosamente por sus propios medios, con un supuesto arrepentimiento a su manera para obtener el perdón. De esta forma, ellos interpretan el amor de Dios. En contraste, otros más temerarios juzgan que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, es completamente distinto a Dios porque tiene y muestra otra conducta, asume otro papel compasivo con la humanidad y se dedica a restaurar al ser humano desde su misma situación como polvo que es e irá como polvo a su final. Cuestionando cuál sería el motivo de esta conducta del Señor Jesús, que podría resultar ambigua, de otra forma, diferente a la de un Dios que se muestra airado con el hombre y demanda un sacrificio que aplaque su ira. Según el pensamiento de los hombres que se muestran limpios y no quieren mostrar su mancha de pecado. Según ellos, la pasión de la obra de Cristo es completamente alejada de la concepción del Dios del Antiguo Testamento, donde Cristo no busca el castigo ni la venganza. Ante todo, busca la verdadera vida de cada persona, lo bueno de cada persona, en especial la de los más necesitados, los descarriados, que han perdido el norte de su vida, los rechazados por la sociedad y los despreciables que nadie quiere tener cerca y mostrar su desbordante misericordia. Pero, en realidad la Escritura presenta a Cristo como un hombre lleno de compasión extrema, sin mostrarle al hombre la determinación final de la justicia de Dios. Amigo y hermano, miremos más de cerca una de sus declaraciones precisas durante su ministerio público. Juan 3, 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Alguien podría seguir insistiendo y argumentar: la Biblia es un libro confuso, no tiene certidumbre por quienes lo escribieron, y quién sabe cuántas veces ha sido adulterado su mensaje. Pero, ¿es esto cierto? ¿O el hombre en su pecado y condenación busca excusas? Déjeme recordarle, mi estimado amigo y oyente, que su conciencia y mi conciencia acusan y excusan que somos faltos, injustos, y que siempre que cometamos o practiquemos vicios predilectos, mintamos, robemos, insultemos y pensemos que podemos escapar del juicio de Dios, lo que estamos haciendo es engañarnos a nosotros mismos, no aceptando que el pecado esclaviza y que nunca saldremos favorecidos por Dios si no aceptamos que hacemos y practicamos el mal. Y nos espera, aunque no lo aceptemos, una horrenda expectativa de condenación. Sí, lamentablemente nuestra condición, no saldremos ilesos en el juicio final. Y recordemos que antes que éste llegue de manera universal, cuando todos
grandes y pequeños, de todas las condiciones sociales, de raza y nación, ricos y pobres. Este juicio de Dios no está tan lejos de nosotros, pues será decidido antes de la sentencia final, cuando nos presentemos ante el justo juez. Veamos lo que sigue declarando la Biblia, la palabra de Dios, sin duda alguna. Hebreos 9, 27, 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así que la dureza del corazón no se encuentra en Dios, sino en el hombre. Si quiere escapar de esta condenación que espera a los desobedientes, rebeldes y contradictores al mensaje divino de salvación, solo resta decirle que está en su voluntad decidir, si acepta hoy el mensaje, a Cristo como Salvador y su inefable favor hecho en la cruz del Calvario. Nadie hoy se encuentra en ignorancia del amor de Dios mostrado en Cristo Jesús. Estimado oyente, escapa por tu vida hoy, porque en calidad de juez, Dios dará a todos los hombres lo que merecen. Veamos lo que habla el apóstol Pablo referente a esto en Romanos capítulo 1, 19, 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Estimado oyente, la Biblia deja claro que el pecado es algo muy serio. ¿Acaso muestra también las consecuencias específicas de nuestro pecado? Claro que sí. Veamos lo que sigue diciendo la Escritura en Romanos capítulo 3, versículo 3 al 18. Pues que, si alguno de ellos ha sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la verdad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo?
Hablo como hombre, dice Pablo. De ninguna manera, porque de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún así soy yo juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos lo malo para que venga lo bueno? La condenación de tales es justa. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos comprobado que tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es completamente evidente que el hombre necesita a Dios, pero no puede encontrarlo ni hallarlo de cualquier manera. Ya vimos que no se trata de religión, nuestros conceptos, ni sobre discutir si somos buenos, ni pensar que somos superiores solo por el hecho que practicamos esta o aquella confesión religiosa heredada por nuestros padres. La solución para el hombre pecador es reconocer su condición, arrepentirse, bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, como evidencia inicial de haber entrado Cristo en su corazón a morar. Dar fruto como nueva criatura, preparado para buenas obras, perseverar y terminar la carrera al final, perfeccionado por Cristo Jesús, y así obtener el premio a la soberana vocación, la vida eterna. Es decir, cuando un pecador reconoce su estado, se inclina en arrepentimiento por sus pecados y pone en acción su fe en Cristo para el perdón de pecados, ocurren todos estos eventos relacionados con la experiencia de salvación en este tiempo de la gracia de Dios. Antes de finalizar este momento de reflexión anterior sobre lo que demanda Dios para su salvación, hagamos un repaso brevemente. Hemos aprendido que en el eterno consejo de Dios, incluso antes de la creación, Dios ordenó que el ser humano, por su unión con Cristo, le perteneciera a Él, que llegara a ser santo y sin mancha delante de Él. Esta es la ordenación eterna de Dios. Dios quiere que los hombres sean salvos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Vimos que Dios tuvo este propósito para nosotros debido a su gracia y amor. Cuando Dios creó al ser humano, lo dotó con una voluntad libre para reaccionar a su amor y gracia, aceptándole o rechazándole. Cuando Adán desobedeció a Dios, ejercitando su libre voluntad, cayó de su posición de compañerismo y rectitud con Dios.
examinamos los resultados del pecado: separación de Dios, muerte espiritual y condenación. En realidad, precisamente por el pecado de Adán, era necesario la salvación, porque el pecado los afectó a él y a su esposa, y se corrompió también toda su descendencia. Aprendimos que Dios preparó la manera de que su justicia se mantuviera a través de la expiación, cuando un sustituto digno y aceptable por el pecado satisfizo la pena impuesta por el pecado. El Señor Jesucristo se convirtió en el sustituto por el pecado de toda la humanidad, tanto por el pecado heredado de Adán como por el cometido por ellos mismos. La salvación ofrecida por la gracia de Dios en Cristo, por tanto, suple plenamente las necesidades espirituales de la gente, cubre sus pecados, aplaca la ira de Dios contra sus pecados, los reconcilia con Dios, satisface la justicia de Dios, lleva la pena por el pecado, elimina la condenación del pecador arrepentido. Estos puntos sobresalientes, estimado oyente, nos dan el trasfondo de la salvación y nos revelan la voluntad de Dios en esa obra. El arrepentimiento es, como lo hemos estudiado, inicia la cadena de la conversión. Cuando una persona reconoce su pecado, se vuelve de él y lo confiesa a Dios, da evidencia de verdadero arrepentimiento. El siguiente punto es la fe en el Señor Jesucristo. La fe, como aprendimos, es el acto voluntario y la actitud de depositar su confianza total en el que Dios envió para mostrar su amor, Cristo Jesús, permitiendo que el Señor Jesús cambie, transforme, conceda que usted y yo tengamos una nueva vida con actos nuevos. El arrepentimiento incluye volverse del pecado y la fe, volverse a Dios. Cuando una persona hace estas cosas, volverse del pecado hacia Dios, experimenta la conversión. La salvación produce algo contrario a lo que se espera normalmente. Cuando los creyentes se someten a Cristo, son liberados. El Señor Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y agregó: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdad, como la revela el Verbo hecho carne, Cristo Jesús, liberta verdaderamente al hombre. La libertad es lo que mucha gente anhela, y lo que anhela el pecador arrepentido y vuelto de su pecado. Dios se lo ha prometido. Pero quienes no rinden su voluntad en sumisión a Dios siguen en la esclavitud. Seguirán esclavizados al pecado y a la muerte para siempre, sin esperanza. Sin embargo, Dios mantiene abierta su puerta de gracia. Estimado amigo y amiga, aproveche ahora, antes que la puerta sea cerrada. Amén. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Bendito y maravilloso Dios, soberano Dios, eterno Dios. Gracias por haberme dado permiso de compartir tu palabra. Negro camino
Mi Señor, tú harás lo más importante, permitir que tu palabra llegue donde esté la necesidad, comenzando por este servidor. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.